Gracias por acompañarnos en Debate 22. La semana pasada veíamos el caso de Jimena Quesada, esta menor de edad que está en resguardo del DIF. Aquí vino su madre, también vino una representante de Marea Verde, Renata Villarreal, y nos estaban comentando cuál era la situación, que tiene más de 10 meses que no sabe de la niña. Se levantó mucho revuelo por esta situación. Dijimos que íbamos a buscar a las autoridades y así lo hicimos. Y hoy nos acompaña Lisette del Carmen Hernández Navarro. Ella es procuradora de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Lisette, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Un tema muy complicado, el de Jimena Quesada. Suponemos que viste nuestro programa de la semana pasada, donde se hablaba de que está prácticamente desaparecida, de acuerdo con la madre y de acuerdo con Marea Verde. ¿Dónde está Jimena? Mira, lo primero que hay que contemplar es decirte, la niña está bien. Yo te pediría mucho comenzar a cuidar mucho la identidad de la adolescente. En este caso, estamos tratando de proteger todo lo que va en aras de su interés superior. Aquí la niña no está desaparecida, nunca lo ha estado. Y obviamente hay diversas situaciones jurídicas que se deben de atender ante las instancias correspondientes. ¿Cuáles serían esas instancias? En este caso, el Juzgado Séptimo de Oralidad en Materia Familiar de la Ciudad de México es quien lleva una causa. Esta causa se denomina guarda y custodia. ¿Quién tiene la guardia y custodia ahorita? Esta guarda y custodia provisional la tiene el sistema DIF de la Ciudad de México y es así como tenemos bajo nuestro cuidado a la adolescente. Entonces, en aras de seguir atendiendo lo jurídico y obviamente el bienestar, sobre todo del adolescente, es que se han llevado a cabo las acciones y todo lo que conlleve al bienestar, a la atención y a la situación legal del adolescente deberá de verse a través de juzgado. Cuando me dices guardia y custodia provisional, ¿significa que en algún momento esta podría regresar a la madre? Existen todas las situaciones jurídicas que ella en su momento tendrá que presentar, nosotros como sistema también, todos los antecedentes, toda la vida que ha tenido en este caso la persona en específico, y obviamente todo eso se ha estado trabajando, no es un proceso que tiene un mes, 2 meses, ya tiene bastante tiempo este proceso. Desde 2019 comienza esta situación con esta joven, se les presenta, ¿por qué? ¿Por qué la tienen? Hay diversas carpetas en las que nosotros como sistema tuvimos conocimiento y una a una se fueron atendiendo en su momento. Se llegó más o menos para el año 2020 a tener que tomar una determinación respecto de qué era lo que más beneficiaba, lo que más conviene a un adolescente bajo un contexto como el que ella se encontraba, y obviamente se determina que lo que más conviene para prevalecer su integridad tanto física, emocional, psicológica y todas las demás vertientes era esta demanda en la vía familiar. Y retirarla de tener las convivencias con la madre. En este caso nosotros no somos quienes determinamos, sí quiero ser muy puntual, aquí hay una orden por parte de un juez en el que claramente determina estas situaciones y yo sí sería muy cuidadosa para que esto se continúe, en este caso la interesada, la persona demandada, en este caso la señora Quesada, que acudiera ante dicha instancia para seguir atendiendo el ordenamiento legal. ¿No ha acudido? Mira, ella dice que en los últimos 10 meses no ha visto a la hija, que la tienen que presentar, que no la presentan, que hay excusas, pero el punto es que no ha convivido con ella. Más allá de los señalamientos, sí quiero también atender que no se ha recibido una petición, no habíamos tenido conocimiento, no la hemos recibido. Recientemente se conoce que ella acude, entrega un pliego petitorio, obviamente fue atendida en su momento, se le volvió a reiterar que esto, como era de su conocimiento, se seguía ventilando dentro del juzgado, que por favor acudiera a dicha instancia para seguir atendiendo. Pero durante todo este tiempo no habíamos tenido otra solicitud, salvo las que se han atendido directamente en el juzgado y otros juzgados. Dentro de las cosas que explicaba Marea Verde y que explicaba la señora Quesada la semana pasada, decía que
Su hija Jimena estuvo en un tiempo en un albergue, Casa María. De este lugar entraba y salía, que había una denuncia por sobredosis, que alguna vez que salió del refugio fue abusada sexualmente en las calles. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Mira, todas las denuncias que históricamente han tenido que ver con este caso, obviamente han sido atendidas en la Fiscalía. De manera puntual, yo sí referiría, bueno, han sido procesos, han sido muchos años. Actualmente, como te insisto, ¿no? Hoy por hoy, lo que sí debemos insistir es, independientemente de lo que se tenga que investigar y donde se tenga que trabajar, se está haciendo. La adolescente está bien. Nosotros hemos llevado como todo el cuidado para ir dando respuesta a cada una de las situaciones que se han denunciado o de lo que se tenga que investigar, y lo vamos a seguir haciendo. ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha intervenido en este caso? Tanto la local como la nacional, sí. ¿Qué papel ha jugado? Obviamente, cada una ha sido como dentro de las funciones que ellos tienen, como de garantizar o prever violaciones de derechos humanos. Obviamente han solicitado información, se les ha compartido, han realizado entrevistas, evaluaciones, y obviamente todo siempre se ha dado cumplimiento y se seguirá dando cumplimiento para garantizar, pues obviamente lo principal que te digo desde el inicio, que el adolescente esté bien y que veamos al adolescente como la persona sujeta de derechos que es, y que no se trata de decir voy a salir, voy a mostrar, no, creo que lo principal es que las instancias que tengan que corroborar lo han hecho, lo han estado haciendo, se han presentado en tiempo y forma, y obviamente han constatado todo esto que te vengo diciendo. Esto está documentado, o sea, las instancias dan fe de que se ha presentado Jimena Quesada. Cada instancia dentro de sus facultades, por ejemplo, las comisiones tienen fes públicas, los juzgados pues obviamente tienen otro tipo de facultades, las fiscalías de investigación para persecución penal, todo está documentado. Entonces, dentro de la documentación que nos trajo la mamá de Jimena, traía un oficio de principios de mes en el cual se pedía que se diera otra fecha para presentar a Jimena para una evaluación psicológica por causas de fuerza mayor. ¿Ya fue presentada? Sí, sí, y yo lo que insisto mucho, ¿no? Para no exponer la intimidad, la integridad y ahora sí que la estabilidad a la que ahorita tiene ella, yo sí apelaría mucho a que comprendieran que no se trata de salir y exhibir. Se trata de que ella puede ir a constatar toda la información ante el juzgado, ya el juez determinará lo que es prudente y procedente mostrarle. Definitivamente nosotros como sistema no podemos decirle no queremos que, no, esto no es una cuestión a modo, no es una cuestión en la que se trata de esconder una situación y mucho menos una persona. Se trata de garantizarle la mayor y mejor protección, y en este caso es lo que se está tratando de hacer, que acuda y que verifique. Todo está documentado. Aquí el DIF puso en sus redes sociales la semana pasada: la actual campaña de desinformación emprendida en redes sociales vulnera el derecho a la intimidad del adolescente, exponiendo su identidad e imagen, además de poner en riesgo su estabilidad emocional. Y se volvía a hacer un exhorto en el que se pedía que no se esté hablando de este caso en redes sociales. Más que hablar es exponer la vida de una persona. Todos sabemos que actualmente las redes sociales, o sea, tienen un margen, un alcance increíble. Y entonces pensemos no solamente en una adolescente, sino en la generalidad. Esto va a dejar una huella, a quedar todo un rastro. La persona va a crecer. Y entonces en su vida adulta, en su vida futura, que es hoy, a partir de hoy, estás generando como una historia de lo que no es. Ella está recibiendo toda la atención precisamente para poder tener un proceso de crecimiento pues dentro de lo que se llamaría lo normal de una persona, el acceso a todos tus derechos. Y entonces, ¿tú qué esperas cuando se ventila tu vida? Cuando se ventila algo que no existe, cuando se ventila lo que no debe, tu imagen sobre todo. Entonces, tratar de cuidar todo eso por parte de todos nosotros creo que sí lleva una corresponsabilidad como personas, como seres humanos, como sociedad. También tenemos la carta, una carta que presenta la madre a la jefa de gobierno, carta dirigida a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde pide su apoyo
y que no tienen hasta el momento respuesta positiva. ¿Qué hay con esta carta que presentan? Ese pliego petitorio que fue de hace aproximadamente menos de 10 días, sí, fue entregado, ya lo recibimos. Obviamente el mismo día que se entregó, atendimos a la señora, se le volvió a insistir, por favor, que acudiera ante la instancia ¿No ha ido? Correspondiente. Desconozco si ha acudido al juzgado, obviamente ella lo hará otra vez personalmente o por conducto de su abogado, no sé, eso ya será la suerte que ella decida tener y pues obviamente sí insistir que esa es la vía, no mediáticamente y que nos ayuden, te insisto. O sea, lo que tiene que hacer la madre es acudir al juzgado. El juzgado Totalmente. determinará qué es lo que pasa e instruye al DIF sobre ello. Sí, definitivamente. Hay que recordar que las autoridades judiciales en todas las instancias tienen diversos procesos en los que a nosotros nos ordenan o nos dicen cualquier petición que realicen se deberá cumplir y en caso de no hacerlo ellos tienen medidas de apremio desde lo que son el apercibimiento, las multas, incluso los arrestos a los servidores públicos. Y entonces hasta ahorita se ha dado puntual cumplimiento para estar en condiciones de que todo esto quede debidamente documentado. Entonces la señora también debería de atender. Y el DIF no es el organismo que determinaría enseñarle o no enseñarle, darle o no darle convivencias a la madre, es el juzgado. A estas alturas no, insistiendo que ya llevándose una causa bajo este concepto y bajo este principio, sí deberá ser a través del juzgado quien determine si es viable o no este tipo de convivencias. En este caso no lo son. Vamos a hacer una pausa, ahí están nuestras redes sociales por si quieren comentar algo, preguntarle algo a la procuradora. Volvemos. Estamos de regreso con Lisette del Carmen Hernández Navarro. Ella es procuradora de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando del caso de Jimena Quesada. Lo presentamos la semana pasada en La Voz de Marea Verde y en La Voz de su madre. Ahora fuimos con las autoridades para ver qué nos tienen que decir. Entendemos, Lisette, que no se va a poder hablar mucho de este caso, no se puede hablar mucho de dónde está la niña, cómo está, por cuestiones evidentes de seguridad y de privacidad. Hablemos en general de qué es lo que pasa con el DIF, porque quedan muchas dudas para el auditorio en general, dudas como, ¿qué hago yo si sé que están maltratando a un menor de edad mi vecino? ¿Qué pasa? Mira, nosotros tenemos el protocolo de actuación, atención, intervención para casos de maltrato. Desde que llegamos aquí he hablado mucho con el equipo de no poner mayores requisitos, en el sentido de cuando te llaman para hacer un reporte muchas veces te quieren decir quién habla. Es una cuestión que cuando eres el vecino no quieres exponerte. Las llamadas pueden ser, no digo que siempre anónimas, lo sugerente es que nos proporcionen información básica respecto de en dónde están los niños, edades aproximadas, qué es lo que han escuchado, si lo escuchan por las noches, en el día, datos del domicilio, lo más exacto, quiénes están siendo responsables de este tipo de situaciones de maltrato o que los ponen en riesgo. Bajan los equipos multidisciplinarios conformados por abogado, trabajador social, psicólogo, psicóloga, y entonces atienden. Y ahí es donde comienza toda esta situación de investigación. Se tiene que llegar a una determinación para salvaguardar la integridad de las niñas o de los niños, en este caso involucrados. Inmediatamente se tendrían que poner o separar del lugar donde están siendo víctimas, se presentan en la agencia. En promedio, cada caso es un mundo, pero cuando sabes que hay un caso de maltrato y lo tienes confirmado, ¿cuánto tardan en retirar al menor? No, tiene que ser inmediato. O sea, no puedes exponerte a que el niño siga ahí porque o te lo pueden mover del lugar o puedes tener el riesgo de que lo dejas y venga una situación peor. O sea, aquí no hay margen de error. Entonces, el margen de actuación que tienes es rápido, la toma de decisiones tiene que ser muy rápida en aras de proteger a las niñas y a los niños.
¿A dónde van estas niñas y niños? De inmediato se presenta una denuncia en la Agencia 59, que depende de la Fiscalía especializada en investigación para delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Y ahí ya arranca la situación. Se tiene que determinar, obviamente, el bienestar de las niñas y los niños, que es en este caso buscar si hay redes alternas de cuidado. Parientes, Tíos, madrinas, abuelos, alguien que pueda ayudarnos a hacer cargo, que sea valorado, que ponga la mejor seguridad para las niñas y los niños. En caso de no existir, tenemos el programa Hogares de Corazón, en el que podemos solicitar el apoyo de familias que no están interesadas en adoptar, pero que están capacitadas para el cuidado de niñas y niños, para tenerlos durante un tiempo en lo que dura esta investigación y no tengan que estar en un acogimiento residencial, que es lo que se conoce como albergues o centros de asistencia social. En el caso del sistema no tenemos, entonces se trabaja con centros de asistencia social privados. O convenios. A través de convenios, que es donde los niños pues ahí reciben esta atención. ¿Cómo es las condiciones en las que están estos menores que no tienen otra red y que tienen que ir a uno de estos centros? Tenemos que estar, en este caso, le damos un seguimiento también, pasa a otro equipo que se encarga de dar el seguimiento de los niños que están bajo el cuidado residencial. Si toman medicamento, que vayan a la escuela, que reciban todas las atenciones como si estuvieran en un hogar. Eso es el idóneo perfecto, ¿no? Y obviamente pues cada perfil, cada situación, viene desde la edad, los grupos etarios, los sexos, y entonces comienzas esta derivación y este seguimiento para poderle dar continuidad a la atención, que reciban la atención psicológica que requieren en lo que está este proceso vigente. ¿Este proceso es para o retirar o regresar la guardia y custodia a los padres? Aquí no hablamos de guardia y custodia, hablamos de cuidados temporales, que la misma ley general en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes nos marca. Esta ley, que también existe, la local en la Ciudad de México, te va diciendo, ¿no?, en caso de el A y el B y todos los protocolos que derivan para poder brindar y garantizar este interés superior a favor de niñas y niños en la ciudad. Entonces, los procesos varían, obviamente no todos los casos son iguales, hay algunos que se cierran antes de tiempo, en algunos tienes redes, en algunos no, entonces cada caso en particular es una historia. Recordarás este caso en el Estado de México que fue muy mediático, esta niña que la encuentran en un tinaco, una niña de 3 años y que llegan los elementos para sacarla porque los papás la habían dejado ahí porque era muy traviesa. Se llevan a la niña, sucede este tipo de procedimiento. Sí, y al igual que aquí, debo de decirlo, hay una Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y cada estado, en su propia autonomía, tiene procuradurías de protección. En el caso del estado, la carga es inmensa y tratamos de atender todo. Porque son tantos niños, por ejemplo, vemos de repente tantos niños. ¿Qué pasa con los niños que están en situación de calle, que los vemos en un semáforo vendiendo, pero que ahí está el padre o la madre y que uno muy fácilmente dice, no sé cómo no le quitan a los niños? ¿Qué pasa ahí? ¿Pueden intervenir? Sí, de hecho, el DIF Ciudad de México, a través de la Procuraduría de Protección, tiene un programa permanente de trabajo infantil, tanto en el sistema metro como en calle. Y ahorita debo de decirte, el programa de metro se inició en el 2019-2020, justo cuando empezaba contingencia. Se detectaron algunos casos muy en particular. Había alrededor de 875 niñas, niños y adolescentes trabajando en el metro. Hoy por hoy traemos alrededor de 125 y son más adolescentes. No quiere decir que porque sean adolescentes se debe permitir. Debo de ser bien puntual y bien cuidadosa. Se les dan opciones, se les invita para inscribirlos, para que continúen sus estudios, para que sean inscritos dentro de los programas que el mismo DIF tiene. Si no es en DIF, es en el Instituto de la Juventud. Si no es en el Instituto de la Juventud, derivarlos para que tengan todas estas opciones a las que tal vez no han podido tener acceso. Y también a la familia se les dan talleres, se les explican cuáles son estos derechos que tienen, y este programa dentro de Metro ya se extendió a calle. Y entonces a veces encuentras que es una situación que no es, tal vez raya en una situación de delito, y no es que sea el desconocimiento, sino es la situación de si lo dejo en casa no tengo quien lo cuide, entonces lo llevo a calle. Pero ¿qué pasaría si les damos opciones? Si encontramos
que hay guarderías o que hay lugares donde las personas puedan tener a sus hijos bajo cuidado, que estén estudiando en lo que ellos realicen su trabajo, creo que lo podemos hacer todas y Estos todos. 700 niños que comentas, porque dices que quedan como 100 y algo todavía en el sistema Metro, en general, ¿qué fue de ellos? ¿Siguieron con sus familias, pero solo se les indicó la ruta para sacarlos de este trabajo? En su gran mayoría sí, se ofrecieron rutas, hemos dado seguimiento, siguen bajando los equipos multidisciplinarios, siguen visitando a las familias y obviamente lo que nos ha permitido como tener este seguimiento también es la entrega de los apoyos como parte de en beneficio de las niñas y de los niños y saber, estar seguros que están inscritos en las escuelas, que no están faltando, la conexión con el sistema de educación. Esto es transversal. ¿Ustedes se encargan y de es ese integral. seguimiento? Lo damos con los equipos multidisciplinarios, como dices, es muchísimo el trabajo, pero sí hay equipos destinados para cada tema y sí los invitamos mucho a que realicen estos reportes, porque no son denuncias, son reportes, entonces que nos ayuden a hacerlos llegar. En pantalla ya tienen las redes, entonces están los teléfonos, por favor que nos ayuden para poder sí sirve si vemos a un niño que está trabajando. Totalmente. El programa de trabajo infantil, te platico, trabaja de lunes a domingo en las rutas y hay veces que si detectamos que es una situación de urgencia, no tenemos reparo en la hora. Entonces hay que trasladarnos. Vamos a hablar de otro caso hipotético. Encuentran a un menor por una denuncia, el menor maltratado por el padre, por la madre, no hay una red de cuidados extras, no hay quien se quede con el niño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tratan de quitarle la guardia y custodia al padre para después hacer qué? Aquí es una cuestión, te decía, las historias son una a una. Hay que, el beneficio para nosotros como Procuradurías de Protección siempre va a ir en aras de proteger a niñas, niños y adolescentes. Muchas veces detectas que es una situación de crianza también de los padres, que hay una cuestión de réplicas. Y entonces también hay opciones para ellos. No se trata de decir, te voy a quitar a tu hijo porque no eres viable. No, hay que ver dónde está la falla. Muchas veces también tenemos padres en los que lamentablemente traen una cuestión en la que crecieron con estas formas de educación y no conocen otras formas. Dales herramientas. Dales a conocer que son maneras de educar. Ahora sí que lo que ha estado muy en boga, inclusive en las reformas de leyes, ha sido eso, erradicar la violencia como tipo de corrección. No puedes educar a tu hijo porque así te funciona a ti o porque así te educaron a ti y de igual manera. Entonces, las formas de comunicación, las formas de intervención familiar, todo aquello que nosotros podamos aportar como herramientas que va a beneficiar a las niñas y a los niños, bienvenido sea. Entonces, ¿Cuándo es irremediable el caso? Porque también hay estos casos de violencia, de explotación, hasta de violencia sexual. Trabajamos en mucho familias. con las fiscalías, no es una cuestión unilateral. Obviamente, como te decía, aquí presentas la denuncia, nos vamos de la mano y obviamente la misma fiscalía va judicializando los trabajos o las carpetas van avanzando y como dices, cuando es irremediable ya habrá que tomar otra ruta. Entonces sí, la demanda por la pérdida de patria potestad para poderle dar otro tipo de oportunidad a la niña o al niño. Reintegrarlo a otra familia. Una adopción, por ejemplo. Una adopción. Casi se nos acaba el tiempo, hay mucho que hablar de este caso, pero gracias que nos viniste a aclarar qué es lo que sucede. ¿Algo que quisieran ustedes agregar desde la Procuraduría? Que nos ayuden, que nosotros desde que existimos, que es a partir de una ley que se publica en diciembre de 2014, seguimos empujando muchísimo en pro y en aras del beneficio cambiar, decirles que el DIF de la Ciudad de México no se dedica a retirar niñas y niños porque sí, siempre habrá un reporte, siempre hay un antecedente, siempre hay una situación, un entorno, pero que podamos trabajar en conjunto, que solos como instituciones no podemos y que los invitamos como sociedad a sumarse y que siempre habrá algo que se pueda hacer en pro de las y los que más nos necesitan porque las niñas y los niños no son el futuro, son el hoy. Y no tienen muchos de ellos cómo protegerse. Lizeth, muchas gracias por haber estado con nosotros y por aclararnos estos temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, los espero el próximo miércoles en punto de las 9. Que tengan una buena noche.